¿Listo para pasar un mal rato? Sans es el hermano mayor de Papyrus. Aparece al inicio del bosque de Snowdin, ubicado a las afueras del pueblo de Snowdin, dando un pequeño susto al jugador debido a los sonidos que hace cuando se acerca a este. Es uno de los personajes principales en Undertale y, dependiendo de las elecciones del jugador, puede ser tanto un personaje amigable y un aliado, como un antagonista heroico. Sans es un esqueleto de baja estatura y huesos grandes, vestido con una sudadera con capucha o una chaqueta de color azul, que se encuentra desabrochada en todo momento, pantalones cortos negros con una línea blanca a los lados, una camisa de color blanco y unos zapatos deportivos blancos. Siempre se le ve con una sonrisa y solo mueve un poco las comisuras de su boca. Tiene pupilas blancas que tienden a desaparecer cuando habla en tono serio. Un brillante e intermitente iris de colores azul y amarillo, aparece en su ojo izquierdo durante la batalla contra él en la ruta genocida. Habilidades. Ha obtenido el conocimiento de las múltiples líneas del tiempo y la función del sabe, aparentemente a través de sus investigaciones científicas, como se puede observar en el cuarto de Sans. Parece tener conocimiento de cuando el jugador carga un archivo sabe, aunque no puede utilizar la función sabe él mismo. Sin embargo, no parece poder recordar lo sucedido al hacer un reset, aunque puede reconocer cuando el jugador ha hecho uno. Al parecer su conocimiento de la situación y su innata percepción le permite reconocer cuando un jugador se ha estado comportando de manera inusual. De igual manera, ha mostrado la habilidad de moverse increíblemente rápido o teletransportarse con el frecuente uso de atajos para llegar a donde sea. Durante la batalla, puede disparar lo que parecen ser un tipo de rayo usando un arma llamada Gaster Blaster, un nombre que lleva el sprite del arma en los archivos del juego. Los Gaster Blaster poseen similitud con la máquina de extracción de DT encontrada en el True Lab, la cabeza de Giftrot y la cabeza de la forma final de Asriel Dremur. Sans también parece saber si el protagonista ha conseguido un final imposible en una ruta neutral, llamándolo sucio hacker en la llamada telefónica correspondiente. Esto también cuenta como un mensaje de error, que ocurre muy pocas veces. Sans también parece saber tocar el trombón, aunque solo se le ve usándolo una vez. Esto ocurre cuando sale de su cuarto y toca este instrumento al examinar el cajón del lavaplatos en la cocina y descubrir al perro irritante, que estaba comiendo uno de los huesos que Papyrus guarda ahí. Personalidad. Sans se muestra con una personalidad muy relajada, durmiendo en el trabajo o tomando descansos con frecuencia. Disfruta haciendo constantemente chistes malos relacionados con esqueletos, para el desagrado de su hermano, aunque actúa como comediante en el MTT Resort, lo que apunta a que es probable que tenga talento con la comedia. Es de naturaleza buena y reconfortante, pero se torna siniestramente serio en momentos abruptos, particularmente cuando se muestra enojado. Es extremadamente observador, su lenguaje y acciones son las que más cambian a lo largo del juego dependiendo de las elecciones tomadas. Tiene conocimiento de cuántas veces ha derrotado al jugador en la ruta genocida. Tiende a decir que detesta hacer promesas. Su pereza parece ser, de hecho, una mezcla de apatía y fatalismo. Esto es notable en la batalla final de la ruta genocida. Él está inseguro si el hecho de ser consciente de los resets ha roto su espíritu, sabiendo que todo lo que haga no valdrá nada, o si solo lo usa como excusa para ser perezoso. Historia principal. Ruta neutral. El jugador conoce a Sans después de salir de las ruinas en el bosque de Snowdin, donde Sans aparece como una silueta en las sombras que espía y sigue al jugador. Después de introducirse al jugador revela ser un personaje amistoso y acogedor, diciendo que no tiene ningún interés de capturar a ningún humano, al contrario de su hermano, Papyrus. Entonces pide al jugador esconderse de su hermano detrás de una lámpara convenientemente silueteada, mientras él y Papyrus mantienen una explosiva discusión acerca de la pereza de Sans y la importancia de los acertijos. Sans aparece en varios lugares a lo largo del bosque de Snowdin, normalmente al lado de Papyrus, observando y comentando sobre los acertijos que prepara. Al mismo tiempo, no se envuelve en la resolución de los acertijos ni en hacerlos, con excepción de la sopa de letras Niñoz Monstruo, que es fácilmente evitable, mostrando su genuino desinterés en capturar humanos. Después de varios encuentros con él antes de llegar a Snowdin, su casa, la cual comparte con Papyrus, puede ser accedida si el jugador tiene una cita o pasa el rato con Papyrus. Durante este tiempo, el jugador puede interactuar con diversos objetos en la casa donde se muestra la naturaleza cómica de Sans, incluyendo un calcetín con una serie de notas mostrando una conversación pasivo-agresiva entre Sans y Papyrus acerca de recoger el calcetín al cuarto de Sans. También se puede activar un evento donde Sans toca un trombón para burlarse de Papyrus.
Más adelante, cuando Undine pregunta a Papyrus cómo pueden pagar una casa tan grande en Snowdin, Papyrus contesta que Sans está pagando por ella. Cuando se le cuestiona más a fondo acerca del tema dice que es un misterio. Si Papyrus es asesinado por el jugador, Sans no volverá a aparecer durante el resto del juego hasta el último corredor para hacer su juicio. Justo después de entrar a Waterfall, Sans ofrece al jugador pasar el rato con él en Grillbeast. Si el jugador accede, Sans le llevará a Grillbeast usando un atajo para llegar instantáneamente al lugar, demostrando sus habilidades de teletransportación. Sans es recibido acogedoramente, mostrando su popularidad entre los residentes. Durante la estancia en Grillbeast, Sans le hará bromas al jugador colocando un cojín pedorro en el asiento o dejando floja la tapa de la botella de ketchup, haciendo que toda se vacíe del contenedor en la comida. Después, tomando un tono más serio, Sans menciona al jugador que está preocupado por su hermano, el cual ha estado siendo visitado por una flor que habla y que le ha estado dando consejos y ánimos, siendo una fuerte referencia a Flowey. Él, sin embargo, lo deja pasar diciendo que alguien podría estar haciéndole una broma a Papyrus con una flor de eco. Antes de irse, bromea al jugador diciéndole que si puede pagar la cuenta por él, siendo esta excesivamente cara para lo consumido. Sin importar la respuesta que dé el jugador, Sans ríe y le pide a Grillby que ponga la cuenta a su nombre. Sans es encontrado de nuevo más adelante en Waterfall donde, una vez más, bromea al jugador, esta vez con un telescopio que pinta el ojo izquierdo de rosa al usarlo. El protagonista se lo encuentra más tarde en uno de sus puestos de vigilancia en Outland cuando huye de Undine. Cuando Undine lo ve durmiendo se enfurece causando que su velocidad baje un poco al perseguir al protagonista. Sans es encontrado más tarde vendiendo hot dogs salchichas calientes, en otro de sus puestos de vigilancia, con una salchicha de agua al junco en lugar de una salchicha de carne. Si el protagonista no tiene hueco en el inventario, Sans colocará el perrito caliente sobre su cabeza, sin cobrar nada, así hasta un máximo de 29. Sans es encontrado una vez más fuera del MTT Resort, donde le ofrece al protagonista nuevamente pasar el rato con él. Si se accede a la petición, Sans llevará al jugador, a través de otro de sus atajos, al restaurante de MTT. Dentro, Sans expresa su apoyo al protagonista. Él menciona que ha sido amigos de hace tiempo con una señora que vive en las ruinas, la cual conoció cuando practicaba bromas en la puerta que lleva hacia las ruinas. A ella le gustaban sus chistes malos y se volvieron amigos a pesar de que nunca se vieron una sola vez. Un día ella no reía mucho y Sans preguntó qué ocurría, a lo que ella pidió a Sans hacer la promesa de proteger a cualquier humano que cruzara la puerta algún día. Él expresa que a pesar de que no gusta de hacer promesas no podía decir no a alguien que aprecia los chistes malos tanto como él. Luego advierte al jugador diciéndole que de no ser por esa promesa, este estaría muerto donde se encuentra, dejando claro que Sans le habría matado él mismo, aunque enseguida lo deja estar como una broma. Luego menciona que ha hecho un buen trabajo protegiendo al jugador, desde su perspectiva, el jugador nunca ha muerto una sola vez al no guardar recuerdos de los reinicios, pero al percatarse de la extraña mirada del protagonista, se pregunta si está en lo correcto o no. Al final se aleja de la escena diciéndole al protagonista que cuide de sí mismo ya que hay alguien que realmente se preocupa por él. Juicio. Al pasar por el Last Corridor, el jugador se encuentra con Sans. Él procede a hacer juicio sobre las acciones del jugador a lo largo del juego. Sans revela que EXP es un acrónimo que significa puntos de ejecución Execution Points, y que lo, amor, significa nivel de violencia Level of Violence. Verdadera ruta pacifista. Sans aparece durante la escena que ocurre tras iniciarse la batalla entre Asgore y el protagonista. Toriel reconoce entonces su voz, y tienen su primer encuentro cara a cara. Toriel reconoce a Papyrus como el hermano de Sans, diciendo que le ha contado mucho sobre él. Sans junto con los demás amigos del protagonista, son capturados por Flowey, aunque aún lo protegen de sus ataques. Sin embargo, Sans es absorbido por Flowey junto con las almas de todos los demás monstruos. Durante la batalla con Asriel, Sans aparece como una de las almas perdidas. Después de derrotar a Asriel, Sans se presenta junto con los otros personajes principales. Si le hablas dará un pequeño comentario dependiendo de lo que le haya dicho a Toriel en las llamadas al inicio del juego. Sans también usa el teléfono de Toriel para mandarse mensajes de texto con ella a partir de ese momento.
Si el jugador está listo para dejar el underground, Sans sale también hacia la superficie junto con los demás monstruos. Papyrus corre a presentarse con los humanos entusiasmado y Sans dice que alguien tiene que vigilarlo de no meterse en líos, y se aleja en la dirección contraria, presuntamente para darle alcance a través de alguno de sus atajos. Los demás siguen a Papyrus dejando al jugador y a Toriel atrás. En los créditos se ve a Sans montando un triciclo en una carretera, mientras Papyrus conduce un auto deportivo a su lado. Ruta genocida. Sans sigue y se introduce con el jugador como es usual, sin embargo no reconoce al jugador como un ser humano, mencionando después que por lo menos pretenda serlo ya que Papyrus siempre había querido conocer uno. Él le sigue el juego a Papyrus pero su rol como NPC cambia al no aparecer en las rutas donde normalmente se encontraría. Después de cruzar el puente hacia Snowdin, Sans advierte al jugador no pelear con su hermano o de lo contrario pasará un mal rato. De pronto desaparece y permanece ausente hasta llegar al Last Corridor. Si el jugador aborta la ruta genocida perdonando a Papyrus, Sans reaparecerá en el puesto de centinela de Waterfall, y agradeciéndoselo al protagonista. En el Last Corridor, Sans le preguntará al jugador si cree que cualquier persona es capaz de cambiar. No esperando una respuesta, pregunta entonces, ¿quieres pasar un mal rato? Y advierte que no dé un paso más. Haciendo caso omiso de la advertencia al protagonista, se adelanta sin control del jugador. Viendo esto, Sans procede a iniciar la batalla con el jugador, pidiendo perdón a Toriel, que fue asesinada por el jugador mismo, por romper su promesa de proteger al humano, añadiendo que esta es la razón por la que no hace promesas en primer lugar. Después de un corto monólogo, Sans comienza con fuertes y constantes ataques al jugador, mientras contempla el por qué no hizo nada para prevenir sus acciones. Al terminar su diálogo, Sans ofrece perdonar al jugador, diciéndole que esto hará su trabajo más fácil. Si el jugador lo perdona, Sans le dirá que no dejará que el esfuerzo del jugador sea en vano y procede a matarlo con un ataque ineludible. Ya en la pantalla de Game Over le pide no regresar si realmente son amigos. Si el jugador regresa tras esto, Sans se mostrará poco entusiasta al momento de perdonar al jugador una segunda vez, sugiriendo que él ya sabe que el protagonista ha caído en la trampa y que es poco probable que caiga de nuevo. Cuando el jugador lo ataca una vez habiéndolo perdonado, dirá que eso significa que nunca fueron realmente amigos y le pedirá no decírselo a los otros Sans de las demás líneas del tiempo. Si el jugador no perdona a Sans y por el contrario lo ataca, la lucha continúa. Sans dirá que valía la pena intentarlo y continuará lanzando ataques más agresivos, usando además sus habilidades de teletransportación e incluso atacando al protagonista mientras este se mueve por los menús. Una vez que el jugador haya esquivado todos sus ataques, Sans, en un intento desesperado, toma el alma del jugador y la golpea contra las paredes del área de batalla, aunque el jugador sobrevive de todas formas a este último ataque. Sans usa como último recurso su ataque especial, que es literalmente nada, ya que espera que haciendo nada los turnos no avanzarán y el jugador simplemente se aburrirá y quitará el juego o se quedará atrapado en esa situación para siempre. Sin embargo, Sans, sintiéndose cansado, se queda dormido permitiendo al jugador empujar la caja del área de batalla para así alcanzar la opción de ataque. Sans logra esquivar el primer ataque, pero el hecho de que el jugador siga sobre la opción de ataque permite al protagonista lanzar un segundo ataque automáticamente, que toma a Sans desprevenido dejándolo mortalmente herido. Después, Sans le recuerda al jugador que ya le ha advertido, se levanta y sale de cuadro lenta y dolorosamente. Ya fuera de cuadro pregunta al difunto Papyrus: ¿quieres algo, Papyrus? Antes de morir y permitir con esto dejar al jugador suficiente experiencia para llegar a LV20. Sans es considerado el jefe más difícil del juego. Si te gustó dale like y comparte con tus amigos.